Primero vamos a definir qué son las guerras de independencia hispanoamericanas. Fueron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en territorio sudamericano y que consiguieron la independencia de las antiguas colonias españolas en Sudamérica. Todo esto ocurrió a principios del siglo XIX y casi todos los grandes líderes de este movimiento son hoy en día considerados los padres de la patria de los países actuales de Sudamérica. Si recordamos un poco, España en la época de Colón, en el año 1500 y años sucesivos, consigue dominar todo lo que es Sudamérica creando sus virreinatos. A principios del siglo XIX hay una serie de levantamientos y revoluciones que defienden y luchan por la independencia de todas esas colonias de la metrópoli de España. Pero, ¿qué causas existieron para que en ese momento los habitantes de Sudamérica decidan querer ser independientes? Bueno, en realidad fueron varias y las vamos a ver ahora mismo. La primera causa es la Revolución Francesa. Es como bien se sabe, en 1789 la Revolución Francesa surge de las ideas de libertad, fraternidad, igualdad, pensamientos que fueron influenciados por las ideas ilustradas y los filósofos como Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Todo esto llega a América y también logra influenciar con estas ideas revolucionarias y patrióticas a los habitantes que allí había. La segunda causa es la independencia de los Estados Unidos. También a finales del siglo XVIII, Estados Unidos logra su independencia respecto a su metrópolis, es decir, Gran Bretaña, Inglaterra, Londres. Y cuando los sudamericanos vieron que los de Norteamérica consiguen su independencia, ellos también creen y lucharán por conseguir la suya propia, también influenciados por las ideas ilustradas y liberales. Como habíamos dicho anteriormente, estas ideas estaban muy relacionadas con la Revolución Francesa, donde los filósofos ilustrados promulgaban la libertad personal, la independencia personal, es decir, ganar territorio que estaba al control del Estado. Porque todas estas ideas también son un caldo de cultivo muy importante para las élites de Sudamérica, ya que querían su propia independencia, es decir, a los criollos. Los criollos son la gente que vivía en Sudamérica y era la clase dominante. Era gente que venía de familias europeas, poderosas, que hacía mucho tiempo que se habían instalado en Sudamérica. Ellos mismos se consideraban sudamericanos y que formaban parte de la élite, es decir, este grupo de gente importante va a luchar para que se logre la independencia. Y para finalizar, la intervención de Napoleón de Bonaparte, que en 1808 Napoleón invade España y derroca a la monarquía existente de Fernando VII y a su padre. Es decir, se crea un vacío de poder en España, en la metrópoli, lo cual hace que Sudamérica diga: aprovechemos, vamos, es el momento para luchar por nuestra independencia. Y así fueron sucediendo estos hechos, lo cual aún no vamos a mostrar o entrar en muchos detalles, pero hay una serie de revoluciones y alzamientos con la cual al final las regiones van consiguiendo su propia independencia en frente de la metrópoli. Esto tiene lógicamente algunas consecuencias para los países sudamericanos. Por ejemplo, la primera, lógicamente, es que consiguen la independencia de su propio país. La segunda es que acaba el proteccionismo mercantil, sobre todo, que ejercía la metrópoli, o sea, España, sobre las colonias, es decir, los países sudamericanos, con lo cual el comercio se verá un poco afectado, lo cual ellos tendrán que volver a crear las estructuras de comercio para llegar a todas partes del mundo y poder vender sus productos. También la justicia equitativa, porque por primera vez la justicia se puede dictar desde el propio país, no tiene que venir la justicia impuesta desde la metrópolis, es decir, puede hacer sus propias leyes y en ese momento es verdad que son un poquito más equitativa, aunque con el tiempo también veremos que los criollos acaban tomando el poder y casi se comportarán como se comportaba antes la metrópolis con respecto al pueblo llano. Y para finalizar, la creación de un gobierno propio e independiente, como decíamos, de cada nuevo país.
Y en España, lógicamente, hay dos consecuencias muy fáciles de ver. En primer lugar, la pérdida del territorio y por consiguiente una gran pérdida de fuentes de ingreso y de mercado. Es decir, España entra en una crisis económica en lo cual pierde un montón de mercado y de materia, esa materia prima en la cual hacía uso y que se aprovechaba, ¿no? Así es, chicos y chicas, resumiendo un poco las revoluciones hispanoamericanas, son esa serie de hechos y acontecimientos que a través de una o de varias luchas armadas consiguieron que las antiguas colonias de España lleguen a ser países independientes como ya los conocemos, ¿no?